Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Huellas de madre, marcando la diferencia. Toda mujer que ha recibido ese regalo de Dios, que Dios le ha permitido ser madre, tiene que saber que su papel de madre puede tener un impacto muy grande, tanto positivo como negativo, sobre la vida de sus hijos. Pues la madre es la primera que da el afecto y el cariño a ese niño al nacer. La madre es la primera maestra de ese niño. Las madres son las primeras en disciplinar y educar a sus hijos en el hogar. Es la primera que lo alimenta. Es la primera doctora o enfermera de ese niño. Y todo esto tiene un efecto muy importante, un efecto muy grande en la vida presente de ese bebé, de ese niño o esa niña, y en la vida futura de sus hijos. Proverbios capítulo 31, versículo 28 al 30, dice de la siguiente manera: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hay madres de las que se habla en la Biblia que marcaron la diferencia, que dejaron huellas importantes en su familia, en la sociedad, en la historia. Hoy hablaremos de algunas de esas madres, madres que dejaron huellas, madres que se destacaron en la crianza de sus hijos o en el proceso mismo. La primera madre que quiero mencionar es Jocabed. Se halla en Éxodo capítulo 2. Jocabed es conocida como la madre de Moisés. Y Jocabed valientemente decidió esconder a su hijo para preservarle la vida cuando la matanza de los niños en Egipto. Ella dejó una huella como madre porque confió y esperó completamente en Dios. Mantuvo la confianza en Dios, que al enviar a su hijo por el río, ella pensó en que alguien lo iba a recoger y lo iba a criar y le iba a dar vida. Y así fue. Lo encontró nada más y nada menos que la hija del faraón. Y Jocabed se la ingenió para ser la niñera y amamantar a su propio hijo, como lo expresa en Éxodo capítulo 2, verso 9. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa, a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Hoy en día hay muchas mujeres como Jocabed que, no estando en una buena época o etapa en sus vidas, se dieron cuenta que estaban embarazadas, solteras o recién casadas, jovencitas, sin dinero, rechazadas por el padre del bebé, rechazadas también por su familia, etcétera, etcétera. Pero son mujeres que valientemente dijeron en su corazón: no lo voy a abortar, no lo voy a matar, yo voy a tener este bebé. Quizás no has podido darle a tus hijos la ropa más cara, los lujos que ellos
quisieran. No has podido darle una casa lujosa, una educación en un colegio privado bilingüe, pero has marcado la diferencia en su vida o en sus vidas, porque a pesar de todo, a pesar todos los padecimientos, sufrimientos, calamidades, tribulaciones, durante el proceso de embarazo de 9 meses, decidiste que tenía que nacer. Decidiste darle la vida y traerlo a este mundo. También encontramos a Sara, esposa de Abraham. Y en Sara encontramos una de las mujeres importantes de la Biblia. Aunque era estéril, Dios la escogió para ser la madre de la gran nación de Israel en aquel entonces. Ella dejó huella como madre y fue una buena esposa para Abraham. Aunque sabemos que dudó por un momento, pero Sara es un ejemplo para que nosotros aprendamos a esperar en Dios. Génesis capítulo 17, versículos 15 y 16. A partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré, y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. También encontramos a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Ella fue otra de las mujeres que dejaron una huella como madre y quedaron embarazadas ya mayores de edad en su vejez por un milagro de Dios. Ella y su marido Zacarías llamaron a su hijo Juan como les pidió el ángel de Dios que le nombrase. Entregaron a su hijo a Dios y Juan el Bautista cumplió con la misión que tenía de anunciar al Salvador venidero, preparar el camino. Por eso Juan es considerado como un gran profeta de Dios. Betsabé, la madre de Salomón, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24, Dios quitó su primer hijo, aquel hijo del adulterio con David, pero ella permaneció siendo fiel a su esposo y tuvo su segundo hijo, Salomón, que fue amado por Dios y creció hasta convertirse en el mayor rey de Israel. Betsabé dejó una huella como madre de un rey sensible que prefirió pedir a Dios sabiduría en lugar de riqueza, sabiduría para gobernar, para dirigir a su pueblo. Pero también encontramos otra madre que dejó huella, otra mujer valerosa, sufrida, que dejó huella, y es el caso de Ana, la madre de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 1 y el capítulo 2, encontramos esta hermosa historia. Ana oró grandemente por concebir un hijo, pues ella era estéril, y el Señor le regaló la bendición de ser madre. Pero cuando su hijo nació, ella dedicó su hijo al Señor como lo había prometido. Ella lo llevó a la casa de Dios y Samuel creció allí. Y Samuel vivía en la casa de Dios, estaba consagrado para Dios. Y sus palabras fueron las siguientes, las palabras de Ana. Le pedí al Señor que me diera a este niño, y él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor, y le pertenecerá a él toda su vida. Primer libro de Samuel 1, 27 y 28. El vivir en la casa de Dios marcó una gran diferencia en la vida del joven Samuel. Era un joven agradable a Dios y agradable a los hombres. La gracia de Dios estaba con él, con este joven Samuel. ¿Cuántas madres hoy en día no se dan cuenta de la gran bendición? La gran bendición que es que nuestros hijos crezcan en la casa de Dios,
que nuestros hijos crezcan empapados de las cosas espirituales. Qué hermoso, qué valeroso. Pero es irónico que llevemos nuestros hijos al cine, al restaurante, al cumpleaños, a la fiesta, al colegio, pero no queramos llevarlo a la iglesia, a las reuniones espirituales, a la casa de Dios. Dedica a tus hijos a Dios. Preséntalo a Él. Como lo expresa Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye a tu hijo, instruye a tu hija en el camino de Dios para que permanezca siendo un niño bondadoso, feliz y sobre todo santificado para Dios. Así lo hicieron estas dos mujeres, Eunice y Loida, la madre y la abuela de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. Y si hay algo que marca una gran diferencia en la vida de un hijo, es la fe genuina, la fe real, la fe no fingida de sus padres. Y en el caso de Timoteo, de su madre y de su abuela. Ya que el caso de Timoteo puede ser comparado con muchos jóvenes cristianos de hoy en día. Su mamá y su abuela eran cristianas, fieles, entregadas al Señor, pero su padre era inconverso, como expresa Hechos 16:1. Pero Timoteo se convirtió en un gran predicador de la palabra gracias a su mamá, gracias a su abuela, que tenían esta fe genuina, que tenían una entrega completa al Señor, que querían cumplir los mandamientos de Cristo y transmitieron estos conocimientos, transmitieron este buen ejemplo a Timoteo. Por eso Timoteo fue un gran hombre de Dios. Ellas fueron mujeres que dejaron huellas, que marcaron la diferencia. Encontramos también a María, la esposa de José, el carpintero. María, a ella le tocó nada más y nada menos que ser la madre humana de Jesús, nuestro Salvador. Ella tuvo el privilegio de ser elegida por Dios, una virgen pura, sin mancha, para cumplir este mandato de Dios, venir en forma de hombre para rescatar, para salvar a la humanidad. María dejó huellas como madre desde que aceptó esa voluntad de Dios en su vida sin cuestionar nada. Nunca dudó de su hijo y gozó del favor de Dios. Ella es un ejemplo de obediencia a Dios. Encontramos a María respondiendo en Lucas 1:38, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Y encontramos en otra parte cuando ella le dice aquello, hagan lo que Él diga, hagan lo que Jesús diga. María fue un ejemplo de obediencia a la voluntad de Dios. Tenemos que tener bien claro entonces algo muy importante, y es que no todas las mujeres serán madres, pues Dios tiene otros propósitos para sus vidas. Pero las mujeres que Dios le da la bendición de convertirse en madres, tienen que tomar con mucha seriedad esta responsabilidad y ser madre que marque la diferencia. Ser madre que esté dispuesta a dejar huellas, que marquen la diferencia, dejando huellas significativas durante toda su vida para ellas mismas, para su presente, para otros que vengan en el futuro y sigan su ejemplo. Madres que dejan huellas, madres que marcan la diferencia. Que Dios bendiga a todas las mujeres y que Dios bendiga en especial a aquellas que son madres. Madres que dejen huellas, madres que
que marquen la diferencia. Que el Señor les bendiga a todos.